Titulares de los medios censurados para que puedas contrastar. 17 de mayo de 2023, Rusia RT Lasso decreta la muerte cruzada y disuelve la Asamblea Nacional de Ecuador. Militarización de las asambleas y cierre viales, lo que deja el decreto de muerte cruzada de Lasso. Arranca el Foro Económico Empresarial Cuba-Rusia destinado a profundizar la cooperación bilateral. Cada uno habla de lo que le duele. Lavrov a Macron, que acusó a Rusia de convertirse en vasallo de China, el proyecto que podría convertir a Venezuela en uno de los mayores países exportadores de gas. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador alista comicios tras decreto de muerte cruzada de Lasso. Lasso está rompiendo la Constitución. Correa comenta a RT sobre la muerte cruzada en Ecuador. 5 lanzadores del sistema Patriot fueron destruidos en Kiev el 16 de mayo, precisa la defensa de Rusia. Ucrania exige disculpas después de que un canal francés comparara la gira europea de Zelensky con un circo. El Manchester City golea al Real Madrid y clasifica a la final de la Liga de Campeones. La UEFA revela accidentalmente los finalistas de la Champions League antes del último partido en semifinales. Como un nuevo terremoto, coches flotan en las calles de Italia tras las masivas inundaciones. Honduras sorprendida de que Estados Unidos se oponga a reformas para combatir la corrupción pública y privada. La rusa Yandex, la primera empresa en implementar una red neuronal de nueva generación en un asistente virtual. Ucrania apaga las cámaras de vigilancia y persigue a ciudadanos que mostraron la destrucción del sistema Patriot. Irak prohíbe las transacciones en dólares estadounidenses. Ataques de Ucrania contra Donetsk dejan varios civiles muertos y heridos. Defensa rusa revela los resultados del ataque con misiles Kinzhal contra los Patriot en Kiev. Esto es Rusia también, pero con Sputnik Mundo. Foro Empresarial Cuba-Rusia apuesta a nuevas oportunidades de intercambio bilateral. AMLO comenta la decisión de Lasso. No creo que haya inestabilidad en Ecuador y además no lo deseo. Rusia divulga carta en Consejo de Seguridad de la ONU sobre dichos de inteligencia de Kiev. Estados Unidos enfrenta escasez récord de medicamentos. La Liga Árabe confirma la preparación para mediar en la solución del conflicto en Ucrania. Lavrov, América Latina y África hartas de que Occidente les exija unirse a las sanciones antirrusia. El presidente de Polonia descarta la entrega de cazas F-16 a Zelensky. HERS, un grupo de países liderados por Polonia, pide a Zelensky poner fin al conflicto de Ucrania. General chino advierte sobre nueva guerra híbrida en Occidente. China con CGTN en español. Xi Jinping se reúne con su homólogo kazajo Kassim Jomart Tokayev. Y ahora otras noticias, además de portada, recordando además los días anteriores, el presidente de China enfatiza la promoción de la modernización china en la provincia de Shanxi. El presidente Xi Jinping pide la activación inmediata del mecanismo de respuesta de emergencia. Xi Jinping procura un mejor desarrollo de las relaciones China-Eritrea con motivo del número 30 aniversario de las relaciones diplomáticas y Xi Jinping se reúne con el presidente eritreo Isaias Afwerki en Beijing. Otras noticias, además de las noticias de portada, el presidente de Kazajistán llega a Xi'an para cumbre China-Asia Central. Enviados altos ejecutivos de medios de comunicación y expertos de China y Asia. Exministro de Relaciones Exteriores de Uzbekistán señala que la franja y la ruta tiene en cuenta los intereses de todos los países. Además, 3 muertos y varios heridos en un tiroteo en Nuevo México, Estados Unidos. China insta al G7 a poner fin a las perturbaciones causadas por las sanciones de Estados Unidos. Irán con Hispan TV en español. En portada, la noticia del día con la que se abre exitosa misión del 86 flotilla muestra poderío de Irán al mundo. El poderío de la República Islámica China tacha visita de Truss a Taiwán de espectáculo político peligroso para darse notoriedad. Presidente de Ecuador disuelve el Congreso ante avance del juicio político. Esto dará paso a elecciones anticipadas. Irán y Rusia firman acuerdo de construcción de ferrocarril estratégico Ras Astara. Y líder de Irán, el objetivo del Hajj es unir a la comunidad islámica. Brazo armado de Hamas advierte, espada de Al-Quds nunca será envainada. La unión de Hamas contra Israel disputa a Irán-Afganistán sobre recursos hídricos compartidos y no tiene disputas territoriales. La última agresión israelí a Gaza deja 2.516 palestinos sin hogares, según un informe. Detenido y destituido por corrupción el jefe de Corte Suprema de Ucrania.
Turquía con TRT en español y en portada, los periodistas turcos detenidos en Alemania han sido puestos en libertad. Asimismo, Turquía ha condenado el arresto de los reporteros turcos en Alemania. La Dirección de Comunicaciones condena la detención de 2 periodistas turcos en Alemania. 459 familias quedan sin hogar tras ataques israelíes contra la franja de Gaza. Líderes reaccionan a la revista Charlie Hebdo que apuntan al presidente Erdogan. El presidente agradece a todos los ciudadanos por acudir a las urnas en una participación récord. Glenn Hughes hará 2 conciertos en Turquía. Agencia árabe siria de noticias Sana, canciller sirio insta por un papel árabe efectivo que impulse el retorno de refugiados sirios. Canciller sirio presente en reunión de cancilleres árabes por primera vez en 12 años. Misiles de crucero rusos destruyen gran depósito de municiones en Nikolaev. 735 militares ucranianos eliminados en un solo día. Washington saquea nuevo lote de cientos de toneladas de petróleo sirio. Canciller sirio se reúne con sus homólogos árabes. Además de las noticias de portada, el medio trae otras noticias. Siria y Arabia Saudita han decidido marchar hacia adelante y no mirar al pasado. Ministra Wem destaca a una delegación francesa necesidad de levantar el injusto bloqueo a Siria. Pueblo jordano dona 10 caravanas a los afectados por el terremoto de Latakia. Al-Mekdad se reúne con enviado especial de la Cancillería rusa para asuntos de Medio Oriente en Jeddah. Siria participa la Exposición Internacional de Industrias Petroleras de Irán. Lavrov, la crisis en Ucrania podría terminar cuando Estados Unidos abandone al régimen de Kiev. Armados asesinan un juez en el sur de Siria. El Líbano con Almanar en español y en portada la noticia de Al-Quds es árabe y no la abandonaremos de Abbas. Además, otras noticias dentro del medio de interés y otras noticias de portada de interés también. Ministros de Exteriores árabes saludan la presencia de Siria en la cumbre de la Liga Árabe. Irak aumenta sus exportaciones de petróleo al Líbano. Más de 800 muertos por el conflicto de Sudán. Confederación Sindical de Perú rechaza sentencia judicial sobre las protestas. Kim Jong-un inspecciona el primer satélite espía de reconocimiento militar de Corea. Fuerzas de ocupación israelíes asaltan la tumba de José en Nablus y se enfrentan a jóvenes expertos. El conflicto de Ucrania ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sistema Abbas. La noticia de portada Al-Quds es árabe y no la abandonaremos. Los combatientes de Wagner atacan las últimas áreas de Bakhmut en poder de las fuerzas ucranianas y Rusia financiará el tramo ferroviario iraní que completará el corredor internacional. Venezuela con Telesur en portada, cómo no, presidente Lasso disuelve la Asamblea Nacional en Ecuador. Otras noticias que podían haber sido portada, gobierno de Colombia y ELN retoman diálogos de paz en Cuba. Oposición ecuatoriana rechaza disolución del Parlamento. Corte Suprema peruana califica a la protesta social como delito. Otras noticias de interés, embajadora de Venezuela presenta cartas credenciales al rey de España. Ascienden a 226 cadáveres hallados en Kenia por prácticas de secta. Turquía rechaza arresto de periodistas turcos en Alemania. Presidente Arce posiciona a nuevo ministro de Medio Ambiente. México anuncia despliegue para hallar a migrantes secuestrados. Presidentes africanos viajarán a Rusia y Ucrania en plan de paz. Turquía confirma la prórroga del acuerdo de granos por 2 meses. Mandos militares de Ecuador respaldan disolución del Parlamento. Y por último, el medio de la isla, Cuba Debate en portada Las Margaritas avanza la transformación del barrio. Otras noticias que recoge este medio, Raúl Castro y Díaz-Canel presiden honras fúnebres a Raúl Curbelo Morales. Cuba se medirá a selecciones de nivel en el grupo B de la Liga de Naciones. Perú respalda a Lasso tras disolver el Parlamento y convocar elecciones en Ecuador. Reunión del Comité Empresarial. Cuba y Rusia buscan impulsar el comercio bilateral. Abogado de Trump renuncia en medio de investigaciones sobre documentos secretos. Díaz-Canel ratifica el compromiso de Cuba con los derechos de todas las personas. Música y arte en las jornadas de conciertos de primavera de la UNEAC. Encuesta de Cuba Debate. ¿Qué opinas sobre la organización en la distribución de combustibles? Google anuncia una limpieza de cuentas. ¿Qué debes hacer para conservar la tuya? La nueva leyenda de Zelda vendió 10 millones de copias en solo 3 días. La Liga 1 se rinde a Messi, candidato a mejor jugador del año. Cuba recibirá al viceprimer ministro ruso en una nueva sesión de la Comisión Intergubernamental. La Carmen López te lo cuenta.